del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en su carta, Santiago, apóstol, por el Espíritu Santo, claro, nos dice cosas de suma importancia. En el capítulo 1 de su carta, Santiago dice: toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, descendiendo del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. En Dios no cabe mudanza ni sombra de cambio, de variación. Por lo tanto, lo que dijo nuestro Señor, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, está confirmado con esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es completo, Dios no cambia, nunca cambiará, Dios es el ser autoexistente. Por lo tanto, las leyes naturales que Dios puso en la creación son obra de Dios y no cambian tampoco. Y los mandamientos de Dios tampoco cambian. Los que quieren cambiar la ley de Dios según los tiempos están totalmente equivocados. 2 y 2 son 4, hasta el fin del mundo serán 4, y nunca puede ser 3.5 o 5 o 6, no, 2 y 2 son 4 y punto. Entonces en Dios no hay cambio ni sombra de variación. En esta misma carta, Santiago, en capítulo 1, 22 y siguiente, dice: hermanos, poned en práctica la palabra divina, no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Bien, si uno oye y no practica, no es suficiente. Nuestro Señor dice en el Evangelio: porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. El que oye mi palabra y la cumple, la practica, es como una persona que construyó su casa sobre la roca. Hay inundaciones, etcétera, y la casa queda firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Y el que oye mi palabra y no la practica es comparable a la persona que construyó su casa sobre la arena. Hay temblores, hay inundaciones, la casa cae, aplasta y mata a la gente que está dentro. Entonces seamos cristianos consecuentes. Poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, porque el que dice soy cristiano, soy bautizado, soy católico, oye la palabra pero no la cumple, y bien se engaña a sí mismo. También dice: quien contempla atentamente la ley perfecta de libertad de Cristo cristiana, es decir, libre del pecado, en primer lugar, y persevere en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho bienaventurado. Entonces tenemos que ser cumplidores, no oyentes olvidadizos, sino cumplidores. Si cumplimos lo que Dios nos dice para nuestro bien, bien tendremos paz y tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros colegas de trabajo y donde quiera. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces nuestros problemas también nosotros los causamos. El que es educado, cortés, caritativo, bueno, amable, paciente, prudente, muchas veces evita muchos problemas para sí y para los demás. Después Santiago dice, hablando de la religión verdadera, bien dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo. En este versículo tenemos dos cosas: una, la caridad cristiana con los huérfanos, los pobres, las viudas; y dos, preservarse de la corrupción de este siglo, de este mundo. No olvidemos, estamos viviendo en un ambiente ya cada vez más paganizado, menos cristianos auténticos, muchos cristianos de nombre, pero con la cabeza llena de basura, de las películas, de las series, de las ideas falsas, y por lo tanto no actúan según el Evangelio. Y por lo tanto no solamente son corruptos, sino corrompen también los demás. Entonces, queridos hermanos, nosotros como cristianos no tenemos la libertad de hacer el mal. De hecho, nadie tiene libertad de hacer mal. Pero el bautizado hizo un pacto con Cristo, renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Por lo tanto, debe preservarse. ¿Qué es preservarse? Bien, defenderse, alejarse de lo que es malo, preservarse de la corrupción de ese mundo.
Así que si pretendemos ser cristianos, creencia en Dios verdadero y tener religión verdadera, bien debemos a la vez tener caridad con los huérfanos, viudas, etcétera, y preservarnos de la corrupción de este mundo. Que cada uno haga un examen de conciencia. ¿Qué es lo que me impulsa el pecado? ¿Cuáles son las causas de mis faltas, de mis caídas, de mis pecados? Tenemos que hacer un examen de conciencia sobre esto. Y también este primer capítulo nos da otro consejo del Espíritu Santo, hablando de la lengua. Si alguno se precia de tener religión, fe, sin refrenar su lengua, engaña su corazón, su religión es vana, es vacía, es inútil. En pocas palabras, que hermanos, dice muchas cosas. ¿Qué dice? Si alguno pretende ser cristiano, tener religión, tener fe en Dios, creer en Dios, y no refrena, no muerde su lengua, se engaña a sí mismo, su religión es vana, es vacía, no sirve. Todos, es verdad, tenemos tendencia al enojo, a la protesta, a la queja, a defendernos de los demás, y la ira nos asalta, y es normal que tengamos algo de ira frente a lo que no es correcto hacia nuestros intereses, nuestros bienes, es verdad. Pero tenemos que discernir, queridos hermanos, tenemos que discernir la ira gratuita o la ira no refrenada. No agrada al Señor. Uno no tiene derecho de hacer un drama por una cosita. Los santos dicen, los sabios dicen, cuando estás enojado, ¿qué hacer? Cuando estás enojado, cállate, no diga nada, muerde la lengua, reza una Ave María, cuente hasta 20, vaya a caminar un poquito, no trate de solucionar problemas. ¿Por qué? Porque cuando es enojado es como el agua turbia, uno no ve el fondo. La ira perturba la razón. Primero no debemos ocasionar la ira, y si la ira llega, tratemos de dominarla, que hermanos. El que manda es nuestra razón y no es nuestra pasión. Y también los demás, familiares, amigos, colegas, nosotros no debemos dar pretexto u ocasión a los demás de enojarse. Eso también es importante, no dar pretexto a la gente de enojarse. En el capítulo 16 de San Juan 23 siguiente, nuestro Señor, en su discurso después de la institución de la Eucaristía, de lo que llamamos la Santa Cena, el Jueves Santo, nuestro Señor hace un larguísimo discurso muy interesante, súper interesante, y entre otras cosas dice: en verdad os digo, que cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada, pedid y recibiréis, y que vuestro gozo será completo. Todo lo que pedirán en mi nombre lo hará el Padre. Bien, los santos dicen, bien, ¿qué significa pedir en nombre de Cristo? Bien, pide en nombre de Cristo todo el que pide su salvación, su conversión, su mejoría, su adelanto en las virtudes cristianas. Esto sí es poder pedir en nombre de Cristo. Todo el que pide algo contrario a su salvación no pide en nombre de Cristo. Por ejemplo, una mujer que vive mal, que vive en adulterio, en unión libre, el disque esposo falso se aparta de ella pide que regrese, seguir pecando. Ella no pide en nombre de Cristo. No. Bien, los santos dicen, es pedir en nombre de Cristo todo lo que lleva a la salvación. Un pecador, por ejemplo, fundido en el pecado, en los vicios, en la miseria, pide al Padre en nombre de Cristo gracia de conversión, sí pide en nombre de Cristo. Una persona que tiene vicios pecados, suplica al Señor, dale fuerza para salir de estos vicios pecados, alejarse de las ocasiones del pecado, sí pide en nombre de Cristo. Una persona que quiere avanzar en las virtudes cristianas para ser cristiano como Dios manda, perfecto cristiano, sí pide en nombre de Cristo. Pero una persona que pide el mal, que lleva al pecado, esto no pide en nombre de Cristo. Que quede claro esto, ¿sí?
Bien, esto quería decirles acerca de estas lecturas.